Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a aburrimiento, continuando con la colección de Intensamente para el canal. Este ya es el octavo personaje, la octava emoción que hacemos. Eso significa que solo nos hace falta una para terminar las 9 emociones. Así es como va la colección de la segunda película. Aquí tenemos a Envidia y aquí tenemos a Vergüenza. Y estos son 3 de los 4 personajes nuevos que vamos a conocer en la película Inside Out 2. Miren qué bonitas se ven juntas. Y recuerden que ya tienen las 5 emociones de la primera película disponibles en el canal. Para tejer a aburrimiento les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios, que siempre son de gran ayuda cuando lo hacen. Esta lista de materiales la van a encontrar también en la descripción del video. Les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Enui. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las instrucciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a Enui vamos a empezar haciendo sus piernas. Para las piernas empezamos en celeste claro haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color azul oscuro de la ropa. Y en la vuelta número 2, tejiendo en blue, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y vamos a hacer otra pierna exactamente igual, pero no vamos a cortar porque seguiremos tejiendo. Entonces ahora en esta que llevamos vamos a hacer 2 puntos bajos. De tal manera que el cambio de color en la pierna quede hacia atrás. Vamos a buscar en la otra pierna el punto que se corresponda, dejando también el cambio de color hacia atrás, aproximadamente por acá. Y como en cada pierna tenemos 8 puntos bajos, esta vuelta de unión será de 16 puntos bajos, que es la vuelta número 6, y con el último punto cambiamos al color celeste un poco más oscuro. Este azul que utilizamos acá es más oscuro que el que utilizamos para los calcetines y no vamos a cortar el color azul oscuro porque lo vamos a cambiar inmediatamente. Entonces con este azul vamos a hacer simplemente 16 puntos deslizados alrededor. Así. Ahora ese color ya lo podemos rematar aquí, no lo vamos a utilizar más por ahora. Cuando tejamos vamos a dejar estos hilos hacia adentro
Y ahora vamos a tomar el hilo azul oscuro que dejamos acá. Para eso vamos a atravesar aquí en los puntos azules oscuros de adentro, aquí en las hebras en bló que quedaron de esta forma. Vamos a atravesar el hilo azul y hacemos aquí la cadena para cerrar y para iniciar la vuelta. Así, y en ese mismo punto hacemos el primer punto bajo y continuamos haciendo 15 puntos bajos más para completar los 16. Así, si ustedes quieren pueden rellenar un poco las piernas, pero muy poco, de tal manera que se mantengan así delgadas. Así queda el cambio de color, se ve más bonito. Y aquí en la parte de atrás nos quedó abierto como si estuviéramos trabajando en círculo, pero simplemente continuaremos tejiendo sin hacer el acostumbrado punto deslizado y cadena. En estos casos no lo haremos, simplemente retomaremos el trabajo en espiral. Entonces en esta vuelta tenemos 16 puntos. Ahora para la vuelta número 8 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Así, y ahora hacemos 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta 11 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuerpito de esta forma y ahora en la vuelta número 12 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. En ese punto vamos a rematar y a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar este cuerpo con la aguja lanera. Así, tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro y sacamos por la parte de atrás del cuerpo. Y eso sería todo para el cuerpo de Enui. Para la cabeza de aburrimiento de Enui voy a estar utilizando este color. Les recomiendo mirar el personaje original por si ustedes tienen un color que se parezca más todavía al tono de su piel. Este es el que más se le acerca en mi caso. Entonces para la cabeza vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos.
En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Así, y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. Ahora en la vuelta 7 vamos a hacer 10 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 22 puntos bajos. En la vuelta número 8 vamos a incluir también la nariz de Enui. Entonces, para eso vamos a empezar aquí haciendo 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. En la segunda cadena, a partir desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado. Así, en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Y hacemos 2 medios puntos altos. Esto sería todo para la nariz. Ahora vamos a continuar haciendo 4 puntos bajos. Ahora una disminución y terminamos la vuelta haciendo 9 puntos bajos y una disminución. De esta forma quedaron un total de 20 puntos bajos alrededor. Ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 18 puntos bajos. Aquí tejemos normal, vamos a pasar por debajo de la nariz para continuar tejiendo los puntos sin problema. Este punto puede que quede un poco más ancho, pero no hay problema. Así queda esta vuelta, así es como se ve la parte de abajo de la nariz, pero no se nota realmente. Aquí tenemos 18 puntos bajos y ahora antes de continuar vamos a ubicar los ojos de seguridad antes de que sea más complicado ponerlos. Entonces, para ubicar los ojos de seguridad vamos a usar primero un par de alfileres para mostrarles bien dónde debe quedar. Aquí tenemos la nariz, la vuelta superior de la nariz, y lo que vamos a hacer para ubicar los ojos es que vamos a contar un punto
a cada lado de la nariz y una vuelta arriba, es decir, por aquí. Aquí marcamos de esta forma y hacemos lo mismo en el otro ojo. Ubicamos bien los alfileres. En esta posición es que deben quedar los ojos. Así. Y nos van a quedar un total de 4 puntos bajos entre los ojos. Entonces vamos a poner aquí los ojos de seguridad de 7 milímetros. Así quedan los ojos ya ubicados. Este personaje me recuerda bastante a Temor, no solo por el color, sino por la forma en general de su cuerpo. Y bueno, así queda, así se ve ya la nariz, los ojitos, así vamos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. Así. Ahora en la vuelta 11 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Así, y hacemos 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Así se ve la cabecita, vamos a rellenarla cuidadosamente, evitando que los ojos vayan a moverse o a torcerse de su ubicación. Y como siempre les recomiendo mirar las fotografías finales de los amigurumis que tejo, que las subo a mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y en Facebook como @amistejiendo. Allí pueden mirar cada uno de los detalles de estos amigurumis más de cerca para que puedan hacerlos lo más parecido posibles. Entonces así tenemos la cabeza. Y ahora en la vuelta 14 hacemos un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Aquí vamos a cambiar al color celeste, al mismo que utilizamos para la parte de aquí de la cintura. Vamos a cambiar a ese color, pero si como a mí les quedó el final de la vuelta hacia adelante, vamos a correrlo hacia este lateral. En mi caso voy a hacer 4 puntos bajos. Así, en este punto sí cambiamos el color de esta forma y vamos a hacer 8 puntos deslizados. Así. En este punto ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra para poder coser esta cabeza al cuerpo. Así. Cortamos acá. Así es como se ve la cabecita de Enui. Y antes de coser la cabeza al cuerpo,
vamos a tomar el hilo del color de la piel, una hebra larga de este hilo, y tomamos la aguja lanera y vamos a hacer en los ojos unas cuantas pasadas con este hilo por aquí, de tal manera que hagamos los párpados de Enui, que se vean los párpados algo caídos. Sacamos el hilo por este punto de acá aproximadamente, por este lateral del ojo. Así. Y lo guardamos nuevamente por el punto de acá, el punto medio lateral del ojo. Y vamos a hacer varias pasadas del hilo para marcar este párpado, para que se vea ancho. Hice lo mismo en el otro ojo, le di un total de 6 pasadas al hilo y las últimas 2 pasadas procuré que quedaran sobre el ojo de esta manera para darle como este efecto a la mirada de aburrimiento, que se están cerrando los párpados. Ahora ubicamos bien cada parte, ubicamos bien la nariz, los ojos y así es como queda esta cabecita. Ahora vamos a coser la cabeza al cuerpo de Nui. Tomamos el cuerpito así de esta forma y la cabeza la vamos a coser desde la mitad de arriba hacia un lado, algo así. Más o menos en esta posición vamos a coser la cabeza de aburrimiento y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos empezamos en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color azul oscuro de la ropa. Y en la vuelta 2 vamos a tejer en bló y vamos a hacer los mismos 5 puntos bajos. La tercera vuelta también será de 5 puntos bajos en bló. Y vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 5 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Vamos a dejar una hebra para coser los brazos al cuerpo. Y ahora tomamos este hilo celeste un poco más oscuro y lo vamos a enganchar en el borde de la manga, aquí en las hebras azules que dejamos sueltas. Dejamos 5 hebras libres y vamos a hacer 5 puntos bajos. Rematamos y cortamos, así queda el brazo y vamos a hacer otro exactamente igual a este. Aquí tengo ya los 2 bracitos listos y los vamos a coser al cuerpo de Enui, aproximadamente 3 vueltas debajo del cuello, de tal manera que queden así como hacia abajo un poco. A ambos lados del cuerpo cosemos los brazos y así queda ya listo el cuerpito de Enui. Y ahora vamos a hacer el pelo. Para el pelo utilizamos este morado oscuro y empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos.
En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la tercera vuelta hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Así, ahora en la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a hacer 11 cadenas de esta forma. En la segunda cadena desde el ganchillo hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a levantar nuevamente 16 cadenas. Así es como queda. Y ahora, comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 14 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Así ha quedado el primer mechón. La idea es que al poner el cabello en Enui vaya ubicado algo así. Esta parte va a ir aquí en el lateral y los mechones van a colgar hacia atrás de esta forma. Entonces para el segundo mechón vamos a hacer 18 cadenas y 16 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Ahora vamos al siguiente mechón, que será de 20 cadenas y 18 medios puntos altos. Nuevamente saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Ya llevamos 3 mechones. Ahora el cuarto mechón será de 22 cadenas y 20 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y hacemos un último mechón de los mismos 22 cadenas y 20 medios puntos altos. Así, ahora en la cadena base solo queda una cadena disponible. Entonces el punto deslizado lo vamos a hacer en el punto a continuación en la base del pelo, es decir, acá. Así, algo así debe quedar el pelo de Enui, estos mechones. Y ahora continuamos aquí haciendo 12 puntos bajos. Así, y vamos a terminar en este que sería el frente haciendo el flequillo
y para eso vamos a hacer entonces 11 medios puntos altos. En el último punto hacemos un punto deslizado, vamos a girar el tejido. Sin tejer sobre ese punto deslizado, vamos a hacer ahora 9 medios puntos altos. Así. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, ya aquí podemos rematar y cortar. Yo no voy a dejar hebra porque voy a pegar esto a la cabeza con silicona. Entonces así es como queda el pelo de Enui y voy a pegarlo a la cabeza y ya les muestro cómo debe quedar. Así es como queda el cabello ya ubicado en la cabeza. Entonces, la idea es que este flequillo quede aquí encima de los párpados y que este lateral quede recto de esta forma. Los 4 primeros mechones van a cubrir la parte de atrás de la cabeza y el quinto mechón va un poco superpuesto para que se vea algo así. La idea es que al frente queden casi al nivel estos mechones y que los peguemos también hasta donde termina aquí el flequillo en el otro lado para que no queden espacios en blanco en la cabeza y se vea bien este cabello bien ubicado. Entonces así es como queda. Y bueno, eso sería todo para el tutorial del día de hoy. Recuerden que si les ha gustado y les ha sido útil este tutorial y quieren apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Recuerden que si tejen a Enui y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.